El título del mensaje de hoy es ¿Fe para zafar o fe para triunfar? La fe es algo que necesitamos siempre, pero a veces solamente la usamos para una sola cosa, cuando estamos en problemas. La buena noticia es que cuando estamos en problemas, cuando el agua nos llega al cuello, cuando las papas queman, cuando se nos queman los papeles, y decimos, Dios, te necesito, porque ahí nos volvemos todos creyentes en esa clase de momentos, ¿no es cierto? Dios es un Dios bueno. Y cada vez que vos clames a Dios en medio de la dificultad más grande que te encuentres, vas a encontrar un padre diciendo, hijo, ¿en qué te puedo ayudar? Porque Jesús nos enseñó a llamar a Dios así, papá. Y un buen papá está para sus hijos, ¿en qué hora? ¿A qué hora del día? ¿En qué momento? Cuando sus hijos lo necesiten. En determinada oportunidad, Jesús, que trabajaba siempre con sus discípulos, y de alguna manera Él siempre generaba escenarios para ayudarlos a crecer, ocurrió una situación que puede ilustrar un poquito esta diferencia. La diferencia entre una fe para zafar y una fe para triunfar. El episodio es muy conocido, pero vale la pena recordarlo una vez más y aprender una vez más de él. Y está en el Evangelio según Mateo, capítulo 14, a partir del 22. Y dice así: Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña a orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago, es decir, caminando sobre las aguas. Presten atención que todo esto no era una situación casual. De alguna manera Jesús había preparado todo ese escenario para lo que Él iba a intentar enseñar a sus discípulos ese día. Él dice a sus discípulos, vayan del otro lado del lago en una barca, yo después los alcanzo. Y los envió solos. Y siempre que Dios nos quiere probar, nos deja solitos, a ver cómo reaccionamos, a ver qué hacemos, a ver cómo respondemos, ¿no? Y Jesús fue a orar. ¿Por qué se imaginan que estaría orando Jesús mientras oraba? Oraría porque aquellos hombres tuvieran la fe suficiente para aprender lo que esa noche iban a aprender. De que Dios no quiere solamente cristianos que se queden quietitos y se porten bien, sino cristianos valientes, que se atrevan a conquistar todo lo que Él tiene para sus hijos. Así que cuando ya era de noche se desató una tormenta en medio del lago, como solía ocurrir, y a pesar de que muchos de estos hombres eran hombres expertos en el mar o en ese pequeño lago, empezaron a sentir que no tenían control de lo que estaba ocurriendo. Y en medio de una tormenta, en el medio del lago, ellos ven una imagen, una silueta que se mueve. ¿Quién era esa silueta que se mueve? Una aparición, la luz mala. ¿Qué era? Y allí comienza esta aventura. Y ahí vemos la primera diferencia entre una fe para zafar y una fe para triunfar. La fe para zafar es correr huyendo de fantasmas. En cambio, la fe para triunfar es correr detrás de una visión. Esa noche, todos los discípulos que estaban en la barca vieron lo mismo, pero vieron cosas diferentes. Observaron lo mismo, una silueta que se meneaba y se acercaba, pero vieron cosas diferentes. La mayor parte de ellos que vieron un fantasma, dice la Biblia en Mateo 14, 26, cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Y muchos de ellos, Dios se acercaba a sus vidas y lo único que ven, aquellas personas que viven toda su vida solamente viviendo una vida, una fe para zafar, viven escapando de fantasmas. Ay, que no sabe lo que me pasó. Ay, que no sabe lo que me hicieron. Y que sí, ya salí de aquel lío, pero ahora estoy en otro lío. Y viven escapando de fantasmas. Ahora,
Esos discípulos vieron a Jesús y pensaron que era un fantasma, excepto uno de los discípulos, que fue Pedro. Pedro, cuando miró la escena, se dio cuenta claramente de que no era un fantasma, sino que era Jesucristo mismo que venía caminando hacia ellos. En segundo lugar, la diferencia entre la fe para zafar y la fe para triunfar es que la fe para zafar busca todo el tiempo cómo salir de problemas. En cambio, la fe para triunfar es la decisión de meterse en problemas. Pedro es el ejemplo de esto, ¿no? Mientras todos miraban un fantasma, dice lo siguiente en Mateo capítulo 14, versículo 27 al 28. Dice: Jesús le dijo enseguida: cálmense, soy yo. Y esa es la palabra para todos los que tienen una fe para zafar. Quédense tranquilos, listo, se acabó el problema, no hay ningún inconveniente. No tengan miedo. En cambio, las palabras de Pedro son estas: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre el agua. Pero el asunto es que mientras todos estaban pensando cómo recuperar su seguridad, cómo recuperar su estado de tranquilidad, cómo recuperar la paz, sacarnos de este lío, Pedro estaba pensando en otra cosa. Él estaba pensando meterse en un lío. Y quiero decirte la verdad. Si vos querés triunfar y conquistar todo lo bueno que Dios tiene para tu vida, tenés que tener ganas de meter líos. Pero bienvenidos esos líos, cuando nos hacen sentir y saber que estamos vivos. Y no solamente que estamos vivos, sino que estamos espiritualmente vivos y que caminamos hacia metas. La tercera diferencia entre la fe para zafar y la fe para triunfar es que la fe para zafar es lo seguro. En cambio, la fe para triunfar es avanzar hacia lo imposible. Si vas a conquistar lo que hasta ahora la vida te negó, si vas a conquistar lo que hasta ahora el adversario no te quiso dar, vas a tener que estar dispuesto a animarte a hacer cosas que nunca hiciste. Si siempre haces lo mismo, los resultados siempre van a ser los mismos. Si querés que algo nuevo ocurra en tu vida, vas a tener que estar dispuesto a hacer cosas que nunca hiciste. Ese día Pedro sabía que él iba a hacer algo que nunca nadie había hecho: caminar sobre las aguas. Y la fe para triunfar es salir de lo seguro. Cuando uno hace lo que siempre hice, se siente seguro. Ya te lo manejo, ya sé cómo se hace. A mí me gusta trabajar con las manos, tengo muchas herramientas, sé cómo hacer muchas cosas de la construcción, y mi esposa me hace trabajar mucho en casa. Ahora, de vez en cuando me toca hacer algo que no tengo la menor idea cómo se hace, nunca lo hice. Entonces ahí pregunto 40.000 veces y leo los folletos. Porque cuando uno está tratando de hacer algo que nunca hizo, se siente inseguro. Y a veces, porque no toleramos esa sensación de inseguridad, es que nunca nos atrevemos a hacer nada nuevo. Ay no, ¿y si fracaso? Ay no, ¿y si me sale mal? ¿Y si se ríen de mí? ¿Y si se burlan? Y ese miedo al fracaso no te deja triunfar. Tenés que sacarte el miedo y tenés que avanzar hacia lo imposible. Jesús le dijo, Mateo 14, 29, ven, dijo Jesús. Y Pedro bajó de la barca. Ese es el primer paso, salir de tu círculo de comodidad. Hay veces que vos sabés que en tu familia está todo mal, pero está todo mal, pero está todo bien. Mejor no hagan olas. De esto no se habla. No toquemos nada. Está todo mal, pero así como está todo mal, está todo bien. Y vos sabés que si vas a dejar de vivir una familia medianamente bien, o aparentemente bien, y vas de una vez por todas a tener la familia que Dios quiere para vos, el primer paso es meterte en líos. El primer paso es salir de la barca y decir, bueno, hablemos de lo que nunca se habló. Es hora de que en esta casa se hable de lo que nunca se quiso hablar.
Y eso es sacar tu pie de la barca, es meterte en lío, meterte en un territorio desconocido, que no tenés ninguna garantía de cómo va a terminar, por lo menos humanamente. Pero si vas a ganar todo, es hora de que corras riesgos. La pregunta es, ¿qué cosa estuvieras dispuesto a perder con tal de conocer a Dios? Con tal de conocer a Jesús más íntimamente. Aquel día Pedro tenía mucho por perder. Tenía primero para perder su reputación. Porque si la cosa salía mal y era un bochorno, todos iban a burlar de Pedro. Esa es la verdad. Tenía para perder su propia vida, porque estaba tormentoso el mar, y si se hundía el mar, y Jesús le decía, ¿viste? Eso te pasa por, y nada más, podía hasta perder su vida. Pero él estaba dispuesto a perderlo todo con tal de conocer a Dios y la clase de vida que él tenía para él. ¿Qué estarías dispuesto a perder con tal de conocer a Dios mucho más íntimamente? El apóstol Pablo respondía a esta pregunta con estas palabras, Filipenses 3:10. Lo he perdido todo a fin de conocer a Jesús, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Cuando vos te atrevas a ir por todo lo que tiene Dios para tu vida, va a haber un montón de gente que va a querer a lo mejor hablar mal de vos. Pero vos no podés estar viendo, dependiendo a ver qué dicen y qué no dicen, si le va a gustar o no le va a gustar. Tenés que estar dispuesto a perder eso, ¿no? El vivir dependiendo del halago, de la aprobación de otros. E ir de una vez por todas directo a lo que Dios tiene para tu vida. La cuarta verdad, la cuarta diferencia entre una fe para zafar y una fe para triunfar, es que la fe para zafar involucra un compromiso básico. En cambio, la fe para triunfar es un compromiso total. Bueno, Pedro empezó a caminar por el agua y al sentir el viento fuerte se dio cuenta de que esto no era tan simple, ni tan sencillo, ni que estaba tan preparado como él pensaba. Se dio cuenta que esto era más que un picadito y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Y enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y en aquel momento Pedro se dio cuenta de que si iba a lograrlo, lo iba a lograr de la mano de Jesús. Y cuando vos te preguntas una fe para triunfar, te das cuenta que si lo vas a hacer, vas a necesitar tomarte fuertemente de la mano de Jesús, como nunca hasta ahora lo hiciste. Si hasta ahora, con esta fe para zafar, con orar de vez en cuando, y leer la Biblia de vez en cuando, y venir los fines de semana acá de vez en cuando, con eso estaba bien. Pero si vas a ir por una fe para triunfar, vas a tener que decir, Señor, yo te necesito todos los días. Yo necesito tu palabra todos los días. Vas a tener que tomar la decisión de agarrarte de la mano de Jesús como nunca lo hiciste. La quinta diferencia entre la fe para triunfar y la fe para zafar es que en la fe para zafar significa mirar la vida por televisión, por TV. En cambio, en la fe para triunfar es ser parte del milagro. Es hora de que escribas tu historia y que vos seas el protagonista del relato que haga conmocionar y haga emocionar a muchas otras personas. Algunos podrían decir que Pedro aquel día fue un fracaso. Al final de cuentas, salió de la barca, caminó 3 pasitos, se hundió, un papelonero de aquellos este Pedro. Pero no es así. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, sos un hombre de poca fe. Ahora, si los que estaban en el bote son un poquito inteligentes, deberían haber hecho esta conclusión. Si este tiene poca fe, ¿qué queda para nosotros? Que ni siquiera nos atrevimos a mojarnos los pies. Y algo muy importante. Puede ser que cuando Pedro caminó sobre Jesús, haya hecho 2 o 3 pasos buenos y 2 o 3 pasos malos, pero finalmente Jesús lo levantó. ¿Y cómo
¿cómo supone que volvieron juntos caminando hasta la barca? De la mano, caminando juntos. Y yo creo que ese recorrido, ¿cuánto habrán sido? ¿10 metros? ¿Cuánto habrá sido? No sé, no sabemos cuánto. Pero ese recorrido de la mano de Jesús caminando sobre las aguas, Pedro no se iba a olvidar nunca, jamás. Y cuando Dios hace un milagro en tu vida, cuando vos vivís de la mano de Dios, caminar sobre lo imposible, esa clase de experiencias no te las olvidás nunca más. La última diferencia en la fe, entre la fe para zafar y la fe para triunfar, es que la fe para zafar, el enfoque sos vos mismo. Y en cambio en la fe para triunfar, el enfoque son los demás. ¿Qué fue lo más importante de aquel día? Una lección que aprendió Pedro, sí, pero en que en realidad aprendieron todos, aun que no pisaron las aguas. La Biblia dice, en Mateo 14:33, que los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Y aquel Pedro lo que hizo es terminar provocando en todo el resto del grupo una adoración, un reconocimiento de quién es la clase de persona que camina con nosotros, quién es la clase de Dios que hasta ahora nunca habían tenido. Y cuando vos vivís una fe para triunfar y lográs proezas de la mano de Dios, no es para tu propio beneficio, sino para que muchos otros que hoy caminan escépticos por la vida, sin esperanza, puedan ver lo que Dios está haciendo en tu vida y puedan hacer en ellos una nueva fe, una nueva adoración que cambie sus vidas.